Muy bien, por la gracia de Dios, estamos en el cuarto domingo de nuestra serie Solo por Fundamentos de la Fe Evangélica. Y hasta ahora hemos visto varios pilares de lo que representa o lo que significa ser evangélico. Y estos pilares basados en lo que normalmente se conocen como las solas de la Reforma Protestante. ¿Qué dijimos? No necesariamente tal vez tenemos que entender esto como un artículo de fe estricto al que nosotros tengamos que aferrarnos, sino más bien flechas que apuntan a cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Y en este contexto estuvimos diciendo que un fundamento de nuestra fe es la superioridad de las Escrituras, de la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Y ahí dijimos, solo por la palabra nosotros podemos reconocer la autoridad que viene solamente de Dios y que no puede ser reemplazada por nada más, ni siquiera la iglesia. Es la palabra la máxima autoridad. Dijimos también, solo por la fe, que la justificación es únicamente por la fe en la obra de Jesús, que viene como consecuencia de su gracia, y fue el tercer pilar del que estuvimos hablando, solo por gracia. Y hoy nos toca hablar del cuarto pilar fundamental de la fe evangélica, que es solo Cristo o solo por Cristo. Esta mañana Pastor Raúl ya nos estaba introduciendo y hablando de este tema y de cómo es que podemos nosotros quitar todo, pero si quitamos a Cristo o si hacemos que algo más ocupe el lugar de Cristo, entonces perdemos nuestra fe. Es por eso que esta doctrina es una doctrina fundamental. Solo en Jesús, estábamos cantando, hay salvación. Solo Él es el centro de nuestra fe y el centro de nuestra esperanza. Esta es quizás la diferencia que en la práctica se nota más entre evangélicos y católicos. Lo primero que a uno que tiene tradición católica le va a llamar la atención es venir y no encontrar tal vez imágenes o esculturas dentro de nuestro lugar de reunión. ¿Por qué eso? No es solamente una decisión estética, sino que para nosotros es fundamental que solo Jesús puede ocupar el lugar central de nuestra fe. Y si bien reconocemos el valor, el ejemplo de muchas personas, reconocemos y valoramos el ejemplo de María, la madre de nuestro Señor, la respetamos, no podemos reconocer que ella ocupe un lugar central junto con Jesús. Así también con lo que comúnmente son llamados los santos o personas que fueron de alguna u otra manera por su vida o por su enseñanza, valores cuando estuvieron sirviendo en la tierra, lo valoramos también nosotros. Pero solo por Jesús significa que no pueden ocupar ese lugar central. Y es por esto que buscamos quitar cualquier símbolo que pueda de alguna manera desviar la atención a lo que es lo central, la proclamación de la palabra del Señor. Y el centro de la proclamación de la palabra del Señor es Jesús, es el Salvador. Y como decía el apóstol Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Solo por Jesús nosotros podemos llegar al Padre. Solo por Jesús nosotros podemos alcanzar salvación. Y esto significa esta doctrina. Y uno podría preguntarse, algunos amigos católicos nuestros quizá alguna vez nos dijeron, ¿hace falta que Jesús tenga esta centralidad? ¿O cuál es el problema de que sabemos que Él está en el centro, pero cuál es el problema de venerar y valorar de esa manera a otros santos, a María la Madre de Jesús? Pero esto no necesariamente, como le estaba diciendo, uno escucha y dice, no es que nosotros no tengamos en alta estima a estas personas, pero no pueden ocupar el lugar central. Y muchos amigos nuestros, tal vez en alguna conversación habrán escuchado eso. ¿Cuál es el problema? Si ellos están también con Jesús, algunos dicen está en Jesús, ¿cuál es el problema? Y es interesante que en la práctica es donde más vemos el problema. Hay muchas explicaciones sofisticadas de por qué existe la veneración a los santos y a María, pero falta mirar en la práctica. En muchas personas María comparte la centralidad en la fe.
Tal es así que el dicho popular es, si Dios quiere y la Virgen, ¿verdad? No se separan. Y ahí vemos que no hay alguien que ocupe la centralidad, sino que junto con la centralidad que tiene el Señor, está ese valor en la práctica que se le da a María la Madre del Señor, que no está fundado eso en la palabra del Señor. Las personas en muchos casos oran a los santos y no a Dios. Esto es lo que vemos en la práctica. Es casi imposible diferenciar entre veneración, devoción, adoración a Dios y a Cristo y de aquella que se hace a María y los santos. Solo por Jesús no significa que nosotros no valoramos a estas figuras. Solo por Jesús significa que nosotros entendemos que la palabra del Señor nos dice, solo Jesús está en el centro. Solo Él es el mediador. Solo Él puede salvar. Y solo Él es digno de toda honra, honor y gloria. Solo Él. Hacer lo otro solamente puede escribirse con un término muy duro, pero que está presente en la Biblia. Y con amor lo digo. Solamente podemos describir usando este término bíblico que es idolatría. Porque idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y por más buena que sea una persona, por más estima que nosotros le podamos tener, por más grandiosa la obra que hicieron en la tierra, si un santo o alguna otra persona ocupa el lugar de Dios, la Biblia llama eso idolatría. Y nosotros podemos decir, bueno, esto es real hoy, no. Hoy solamente no. El apóstol Juan escribía al final de su carta, primera de Juan 5:21, él decía, hijitos, guardaos de los ídolos. Esto ya era un problema en el primer siglo, cuando la iglesia estaba naciendo, estaba el peligro de la idolatría. Y hoy quiero ver con ustedes unas cuantas historias, porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo es que surge esto? ¿Por qué surge la idolatría? Y vamos a ver que en muchos casos, la idolatría o el peligro de la idolatría surge en condiciones que no necesariamente son malas, sino que hay un desenfoque. Y por eso nosotros tenemos que enfocarnos de vuelta para entender que solamente en Jesús está la salvación, que solamente Él puede ser el centro de nuestra fe. Y vamos a ir a nuestra primera historia, en Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. Y nuestro primer punto es, la idolatría ocurre como resultado del aprecio y la admiración. Algo bueno, como vamos a ver en el caso de esta historia, que es la historia de Pedro y Cornelio. El Señor había mostrado una visión a Pedro, el apóstol Pedro, que él tenía que ir a la casa de un gentil, Cornelio, para presentarle el evangelio. Él no entendía por qué Dios le llamó a hacer esto, porque él siendo judío no quería entrar en la casa de un gentil. Pero hizo eso. ¿Y qué pasó? Cornelio estaba tan emocionado que esto fue lo que sucedió. Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. Cuando Pedro entró, esto es a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle. ¿Qué dice el texto? Tenemos ahí arriba. Y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio se postró a los pies de Pedro y le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fíjense, aquí podemos ver, existió el peligro de la idolatría. ¿Por qué? Como consecuencia de la gran admiración que Cornelio tenía por Pedro. Cornelio era un hombre piadoso que conocía a Dios. Él por lo menos temía a Dios. Y ahora el Señor mandaba a Pedro para presentarle el mensaje de salvación de Jesús. Él estaba contentísimo. Él estaba admirado, maravillado de lo que estaba sucediendo. Viene un hombre de Dios a quien él apreciaba simplemente porque era un hombre de Dios. ¿Y cuál fue su primera reacción? Se postró ante Pedro y le adoró. Para que entendamos esta tendencia que tenemos nosotros. Cornelio no necesariamente estaba conscientemente buscando hacer algo malo. Él no estaba conscientemente buscando idolatrar a Pedro. ¿Pero qué pasó? Porque él admiraba tanto a Pedro, no por Pedro, sino porque Dios le había enviado. Sucumbió ante esta tentación, por así decirlo, de postrarse ante Pedro y adorarle. Entonces la idolatría en muchos casos ocurre así. Ocurre esto con la figura de María.
Tal vez muchas personas no están conscientemente diciendo yo no le quiero a Dios en el centro, sino que valoran tanto la figura de María, ya sea por la tradición o por la misma historia bíblica, que cometen este error de adorarla o venerarla. Lo mismo con los santos. O en nuestro caso particular puede suceder con algún líder de la iglesia. Sin darnos cuenta, tal vez no nos postramos y nos adoramos y adoramos a esa persona, pero tenemos esa tendencia de admirar tanto a alguien y estar a un paso de caer en el peligro de la idolatría. Esto pasó con Cornelio. Y vamos a ver una segunda historia en Hechos, capítulo 14, versículo 13 al 15. Y nuestro segundo punto es: la idolatría ocurre como resultado de la ignorancia. Hechos 14, 13 al 15. Esta historia es de Pablo y Bernabé, los misioneros en la ciudad de Listra. Y en esta ciudad el Señor había usado al apóstol Pablo, a Bernabé, para sanar a una persona que era coja de nacimiento, que jamás había andado. ¿Qué pasó? Hubo un milagro. El Señor levantó a este cojo, pudo caminar. ¿Y qué sucedió? Lo que leemos en esta historia, Hechos capítulo 14, versículo 13 en adelante. Y el sacerdote de Júpiter, esta era una ciudad gentil, una ciudad que ni siquiera tenía raíces muy profundamente arraigadas o mayormente del judaísmo. Ellos creían en varios dioses y tenían sacerdotes de esos dioses. Uno de ellos, esos dioses en los que ellos creían, era Júpiter. Y el sacerdote de Júpiter, dice el texto, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? A Pablo y Bernabé, enviados misioneros de Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas, que esto era en ese contexto señal de indignación, de la mayor indignación. Y algo más, se lanzaron entre la multitud dando voces como locos, dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En este caso, el peligro de la idolatría ocurrió ¿por qué? Por ignorancia. Ignorancia no tomándole en el sentido negativo, sino simplemente ellos no conocían mucho. Ellos tenían en su mente que fueron los dioses griegos quienes crearon el universo, uno de ellos Júpiter, entre los dioses que tenían. Al ver a Pablo y Bernabé, lo primero que ellos hicieron es entrelazar sus creencias con lo que estaban viendo, y ellos pensaron: acá están los dioses, solamente los dioses pueden hacer semejantes milagros, vamos a ofrecerles sacrificios, toros, lo mejor que tenemos, porque estos son los dioses. La idolatría ocurre también de esta manera, por ignorancia. Una vez escuché que una persona dijo: yo no puedo dejar de creer en esto y en aquello, porque así me criaron, siempre me dijeron que fue así. Y si yo me sané fue porque mi abuela prendió la vela a tal persona o fue junto a tal médico y yo me sané. Entonces esto tiene que ser de Dios. Y lo único que falta de repente es simplemente conocer más de la palabra. Muchas personas, escuché tantos testimonios de personas tan aferradas a su tradición, no porque querían hacerlo diciéndole: yo me quiero poner en contra de Dios o quiero ser un idólatra, sino simplemente porque no conocían la palabra. Y al leer la palabra entendieron que Dios no acepta esto. Y la luz vino a su vida y ellos entendieron cómo debían de adorar a Dios. En este caso, el pueblo de Listra no conocía la palabra, no conocía, necesitaban ser instruidos. Pero hay una cosa también con la ignorancia. Un poquito después, el texto, la historia nos cuenta que por más que Pablo y Bernabé les aclararon las cosas, ellos igual querían ofrecerle sacrificio. No puede ser.
no te creemos, ni aunque vos no digas, vos sos Júpiter, le dijeron a Pablo, ¿verdad? Y él le decía, yo no soy, sí sos. Es difícil. Es por eso que tenemos que orar y no simplemente criticar de frente. A veces queremos lanzar críticas muy fuertes. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar la palabra, porque en muchos casos es la palabra la que va a traer la luz, quitar la ignorancia, quitar el velo. Y un último caso, y este caso es muy interesante. Los dos primeros casos podemos decir, bueno, Cornelio era un gentil, por más que conocía algo de Dios, se entiende que él pueda confundir las cosas y buscar adorar a un hombre como Pedro. Por otro lado, los de Listra eran paganos, no conocían nada de Dios. Se entiende que tengan esa tendencia de caer en idolatría. Pero en esta historia que vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 19, 10 y 22, 8 al 9, vemos a un discípulo del Señor, es más, el discípulo amado del Señor, que se dio ante la tentación y casi cayó en el peligro de la idolatría. Estoy hablando del apóstol Juan. Y nuestro tercer punto es que la idolatría ocurre muchas veces como resultado de una experiencia extraordinaria, que es la que tuvo el apóstol Juan. Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, primer caso. Un ángel le mostró a Juan una visión, le estaba hablando de parte del Señor, una experiencia extraordinaria. ¿Qué hizo Juan? Decía él, y escribió como si nada su experiencia. Yo me postré a sus pies para adorarle al ángel. Juan, el discípulo amado, porque uno podría decir, este sí que conocía de la palabra del Señor, era judío, estuvo con Jesús, recibió el llamado del Señor. Pero él, al ver el ángel, ante esta experiencia extraordinaria, dice, se postró a sus pies para adorarle. ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y bueno, uno podría decir, bueno, Juan, no sé, probablemente no estudiaste bien y llegaste a este punto, igual está cayendo ante la tentación de la idolatría, pero bueno, ya tuviste esta experiencia, el ángel te dijo, no lo hagas. Y uno podría decir, bueno, ya aprendió. No, si vamos al capítulo 22, los versículos 8 al 9, otra vez, un ángel se presenta ante Juan. Dice así el texto: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo una vez más, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciendo, adora a Dios. Y es nuestro último punto. Solo Cristo, solo Jesús es digno de ser adorado. Esta fue la respuesta en cada situación. En primer lugar, la tentación, el peligro de la idolatría ocurrió, ¿por qué? Porque había admiración hacia una persona, un siervo de Dios. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, yo soy hombre como tú, no lo hagas. En el segundo caso, la idolatría fue resultado de la ignorancia. El pueblo simplemente relacionó su cultura, sus tradiciones con lo que estaban viendo. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Se indignaron y dijeron al pueblo, no, esto es de lo que nosotros le estamos llamando, que salgan y adoren al Dios verdadero. Y finalmente Juan. Y este es un peligro que nosotros tenemos como creyentes, a veces de años. En algunos casos escuchamos de experiencias extraordinarias o experimentamos este tipo de cosas y tendemos a desviarnos. Y decimos, yo experimenté algo tan milagroso que ahora yo creo en tal autodenominado profeta o quien sea. Alguien me decía, yo nunca voy a dejar, escuché una historia, pero yo nunca puedo dejar de venerar y adorar a María porque ella se me presentó en sueño. Este tipo de experiencias hasta podrían llevarnos a pensar, bueno, eso justifica que nosotros podamos hacer que alguien más ocupe el centro con Jesús. Pero vemos lo que pasó con Juan. Él tuvo una experiencia extraordinaria.
esa experiencia le llevó a probablemente no saber qué hacer. Se postró ante el ángel y le adoró. ¿Pero qué le dijo el ángel? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por más que nosotros podamos admirar a los siervos, algunos de los cuales dieron su vida por causa del evangelio, por más que nosotros podamos decir, yo no conozco mucho, así que tengo la libertad de adorarle a Dios como quiero, tenemos que recordar, está la palabra del Señor para instruirnos. Y la palabra nos dice, adora solamente a Jesús, adora a Dios. Incluso si experimentamos situaciones extraordinarias, esto no cambia el mensaje. El ángel le dice a Juan, no lo hagas, adora a Dios, porque solo Cristo es digno de ser adorado. Esto significa, solo por Jesús, solo de Él viene la salvación y solo a Él corresponde toda la honra y toda la gloria, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre, Él es el único mediador. Y por eso nosotros tenemos que entender que por más buenas intenciones que tengamos, la palabra del Señor nos impide adorar a alguien más que no sea Dios y a Jesús, quien es el mediador entre Dios y el hombre. Y como estábamos cantando, eso tenemos que vivir. Y recordemos, idolatría no necesariamente es tener a una imagen, es que algo más ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Y ese lugar solamente corresponde a Jesús, como estábamos escuchando también esta mañana. Somos llamados a amar al Señor con todo nuestro ser, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Quiero terminar orando, les invito a que puedan inclinar sus cabezas. Y si hay alguna persona que hoy quiere entregar su vida al Señor Jesús, que reconoce que Jesús no está en el centro de su vida, que reconoce que hasta hoy nunca ha entregado completamente su vida al Señor. Tal vez otras cosas han ocupado su lugar, otras personas han ocupado el centro, pero hoy el Señor te está dando una oportunidad de decirle, Señor, yo quiero seguirte a ti y solamente a ti, porque Jesús fue quien pagó por tus pecados para que puedas tener una relación correcta con Dios. Y Jesús es el que te llama y te dice, al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si estás sintiendo llamado al Espíritu Santo de entregar tu vida al Señor, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo. Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que seas el centro. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que me renueves y me transformes. Yo quiero tener la seguridad de estar contigo eternamente. Toma mi vida, cámbiame, renuévame, transfórmame. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.